Buenas, hoy os traigo un tutorial de cómo he cambiado, o voy a cambiar, vamos, la transmisión derecha, la corta, porque me hace un clac 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 cuando salgo en una marcha corta, piso un poco fuerte, y también cuando tuerzo todo hacia la izquierda, también me hace un clac clac clac. Entonces voy a abrir, voy a mirar la transmisión, que yo creo que va a ser eso. Para ello, pues bueno, lo primero que he hecho ha sido quitar la rueda, como veis, calzar bien el coche y quitamos este pasador, ¿vale? Después, para quitar esta tuerca, que es la más complicada, es una llave, es un vaso de 32. Ahora ya está floja, ¿no? Pero para aflojarla vais a ver lo que he utilizado. Una llave, esta llave, que es acodada, súper resistente. Es súper resistente, aunque parezca que no, porque aquí hay que hacer mucha fuerza. Vale. He utilizado dos barras. La primera, para que no se nos gire la rueda, porque a pesar de estar metida la primera marcha, esta hará que no se nos gire la rueda. Si no girará, o sea, la rueda, el disco, vamos. Y otra para hacer palanca. Una barra, son dos barras súper largas. Si no, es muy complicado quitarlas, para que veáis lo largas que son las barras. Una vez hecha la operación, el siguiente paso va a ser, ahora ya por debajo del coche, vamos a soltar estos dos, vamos a soltar este tornillo largo que hay aquí, que va con 17, tuerca por aquí y tornillo súper largo. No sé si tendremos que desmontar esta cuna, luego lo veremos, y luego sacaremos este de aquí, que es donde va sujetado el amortiguador. Este de aquí. Con la barra también, porque van bastante duras. Aflojamos. Y aflojamos. Y ahora ya con la carraca la sacamos lo que queda. Aquí atentos, porque el de la derecha es un tornillo bastante más largo que el de este lado, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Para quitar esta larga, también va muy dura, entonces he usado la barra larga de antes también. Y por el otro lado hay que meter una llave fija que apoye en algún sitio, ahí al final, para que no gire. Hay que hacer bastante fuerza. Vamos a ver. Ya cayó la tuerca con su arandela. Así que ahora lo que hay que hacer es sacar. Lo que vamos a ayudarle por este lado. Algo finito. Y ya está. Para que veáis el cacho tornillo que es, ¿eh? Y esta que soporta el amortiguador, pues igual. Una llave fijita por un lado y por el otro lado la carraca, que en este caso pues no me requiere hacer tanta fuerza y prácticamente con la carraquita va saliendo. Bueno, para sacar esta barra de aquí no me estaba dejando, a pesar de que había salido el tornillo, porque todo el eje, todo este bloque se había desplazado hacia allá. He tenido que empujarlo hacia acá para que esta barra se colocara. Veis que en el momento que he soltado la del fondo, esta, pues todo el bloque se ha desplazado. Y para que saliera bien hay que jugar, hay que mover las piezas para que los tornillos salgan lo más cómodos posibles. La última que nos falta por quitar es la de la dirección, que lleva este pasador, y luego la tuerquita. Vemos cómo sale después. Pasador fuera, 17 de carraca, por ejemplo. Ahora ya lo hemos visto en algún otro vídeo, esto no sale así de fácil y no vamos a dar golpes en el tornillo para chafar las roscas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dar golpes aquí.
Ya tengo marcas de alguna otra vez. Ya salió, le faltaba nada. Se nota que esta le he montado hace poco, este brazo de la dirección, y ha salido más fácilmente. Bueno, pues ya casi tenemos listo para soltar de aquí del buje la transmisión. Muy importante esta tuerca, no se nos pierda, porque quizás en el repuesto que compremos no venga. Así que vamos guardando ahí todas las piezas, que no se nos pierdan. Ahí vemos que está a punto de salir, pero le falta un poquito. Voy a buscar alguna palanca para que salga. Y ya salió. Un poquito de óxido, ¿verdad? Vale, falta la punta de allí. Al lado cambio. En teoría, apalancando debería salir. Ya está fuera. ¿Dónde estabas dando? Ha tirado muy poquito aceite al sacarlo. Bueno, he comprado de segunda mano, en este caso, en desguace, por 50 euros, una transmisión nueva. Así que vamos a montarla a ver qué tal. Ponemos la doble, o sea, ponemos la tuerca para no golpear directamente sobre el eje. Empujamos con la otra mano la otra punta de la transmisión, empujamos ahí para que esto esté bien pegado. Si lo sueltas se sale, para que te apoye bien. Y ahora ya con una buena maceta le damos que esto esté lo más recto posible. Y ahí ya está. Ahí ya está dentro. Bueno, primero lleva una arandela, no se nos olvide, arandelita. Ahora, para montar, mi consejo es apuntar todos los tuercas y tornillos. Este, el de abajo, los dos de allí. Dejarlos apuntados. Y ese de ahí igual, apuntado. Y luego ya ir apretando. Bueno, después de montar la transmisión es posible que nos toque hacer un paralelo. A mí me ha tocado hacerlo. Lo he hecho en casa, con los hilos, con las cuerdas y demás. Ahí os dejo arriba el enlace al vídeo donde enseñamos cómo hacer el paralelo casero. Yo siempre lo he hecho casero y la verdad es que me ha ido de lujo. Y ahora lo que me queda es rellenar la caja de cambios, el aceite de la caja de cambios, para lo cual he colocado el coche sobre las rampas y luego sobre los gatos para dejarlo a nivel, lo más a nivel posible, y ahora ya rellenar lo que le falte, lo que haya perdido, lo poquito que haya perdido por el eje de transmisión. Nos vamos debajo del coche y aquí está la caja de cambios y ahí vemos el oil. Voy a pisar en la rueda, más fuerza, ahora. Tenía este tubito por ahí, que creo que es de algún desagüe de lavadora o algo de eso. Y va a ser el que voy a usar, porque tiene el grosor justo. Tiene una punta donde puedo enganchar el embudo, así que de lujo. Y ahora voy a cortarlo un poquito a medida para que no sobre mucho. Ahí va a ir el embudo. Y vamos a ver abajo cuánto hay que cortar. Valiendo. Y esta puntita, pues me va a entrar aquí de lujo. Perfecto. Limpiamos bien el embudo, no vayamos a meter ninguna porquería dentro de la caja de cambios.
Como hace un par de años cambié el aceite de la caja de cambios, pues me sobra bastante, porque realmente gastan 2 litros. Así que me quedan aquí pues prácticamente 3. Perfecto. Y nada, vamos a echar hasta que rebose por el tapón, abajo. Ahí ha empezado a rebosar. Vale, pues lo he dejado un ratito que rebosara y voy a poner ya el tapón.